tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Nos vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 4, Evo y OEA. ¿De acuerdo? A raíz de un acuerdo, valga la redundancia, logrado entre la Organización de Estados Americanos, la OEA, y el gobierno del presidente Evo Morales, se formalizó el envío de una misión de expertos de la organización para las elecciones primarias del próximo 27 de enero, cuando los partidos políticos de ese país elegirán a sus candidatos a presidente y vicepresidente. Por su parte, la oposición y movimientos sociales rechazan las elecciones primarias, ya que consideran se trata solo de una estrategia del oficialismo para apoyar la candidatura de Morales. En el número 1, Venezuela. Legítimo versus usurpador. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando reconocer al líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente legítimo del país. Así lo dijeron a CNN 3 fuentes familiarizadas con el tema. Más allá de un paso simbólico, el reconocimiento podría restringir el acceso de Maduro y su círculo interno a los activos financieros venezolanos en el extranjero. Por su parte, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que incluye la solicitud a 46 países para que instruyan a los organismos regulatorios de las entidades financieras la prohibición expresa de cualquier manejo de activos líquidos del Estado venezolano en las cuentas acreditadas en ese país, con el fin de garantizar la protección de los activos del Estado venezolano. Venezuela es el tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Bien. La etiqueta numeral ConcluTrump Guaidó. La etiqueta va a ser, el hashtag es ConcluTrump Guaidó, es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Pueden enviar sus comentarios con esta etiqueta ConcluTrump Guaidó a mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. Ahí está la etiqueta ConcluTrump Guaidó. Ahora va a entender por qué Trump Guaidó. @soy F del Rincón. Esa es la cuenta en Twitter, es la única que tengo. A ver, Venezuela vive un ajedrez político incierto, y es que gobierno y oposición se están desconociendo mutuamente, ¿no? Activando así una guerra de poderes, confusa para algunos, para otros no, depende a quién le pregunte, pero sí desde el punto de vista constitucional, impactante desde el punto de vista político, ¿no? Para empezar, este martes la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, declaró a Nicolás Maduro como un usurpador de la presidencia y anunció la decisión de asumir las competencias del Ejecutivo, como ya lo hemos venido diciendo, respaldados en los artículos constitucionales 233, 250 y 333 de la Constitución de Venezuela, que establecen que ante una falta absoluta o abandono del cargo de la presidencia y ante la presencia de un poder ilegítimo, el presidente del Parlamento, que es en este caso Juan Guaidó, el opositor, puede ejercer la presidencia de la República como encargado hasta que se lleven a cabo nuevas elecciones. Vamos a escuchar a Juan Guaidó. Se aprueba un acuerdo histórico que le pido a Secretaría remita de inmediato a todo el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, donde este Parlamento Nacional asume las competencias que le da la Constitución, asume los artículos 233, 333, 350 de nuestra Constitución, que nos permite avanzar claramente en el cese de la usurpación, el gobierno de transición y, por supuesto, una elección libre. Nicolás Maduro, reunido con el alto mando militar, desestimó las acciones de la oposición. Dijo no estar preocupado por las decisiones de la Asamblea Nacional porque las mismas, aseguró él, serán cuestionadas por el Tribunal Supremo de Justicia, un órgano del Estado alineado con su gobierno, además mayormente desconocido, en conflicto con un Tribunal Supremo de Justicia fuera de Venezuela, ¿no? Están ahí, lo traigo a la mesa porque esta dualidad ya tiene un tiempo, ¿no? Este Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, ahora Juan Guaidó, Maduro, en fin. Pero mire lo que dijo Nicolás. Tranquilo todo el mundo. Que ellos hagan su juego de burla. Que aquí hay justicia y aquí hay ley. Y aquí hay un Tribunal Supremo de Justicia que pondrá las cosas en su lugar. El que quiera burlarse de la Constitución y jugar a la política, bueno, tendrá que enfrentarse a la Constitución, a las leyes y a los tribunales. Y los tribunales pondrán la cosa en su lugar, como siempre.
Ahora, la estrategia de la oposición no para ahí, ¿no? Este martes en sesión también decretaron una ley de amnistía a militares y civiles que quieran ser protegidos ante una eventual sublevación en contra del régimen de Maduro e informaron que el texto será distribuido en todas las unidades y cuarteles para invitar a las Fuerzas Armadas a participar en un proceso de transición de gobierno y de restitución del orden constitucional. Para poner en práctica estos decretos, la oposición ha pedido el respaldo de la comunidad internacional, un respaldo que cada vez ruge más fuerte, ¿sí? Porque, por ejemplo, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llamó por teléfono el día de hoy a Guaidó para aplaudir el liderazgo del Parlamento, para pedirle unidad a los sectores opositores y para reafirmar el apoyo absoluto del gobierno estadounidense a la Asamblea Nacional, por supuesto, a Guaidó, por supuesto, y esto hasta que la democracia sea restituida. Así lo señala un comunicado de la Casa Blanca. Y al mismo tiempo, tres fuentes diferentes nos confirmaron a CNN, que el presidente Donald Trump está considerando reconocer a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Un movimiento muy significativo que podría impulsar, por supuesto, a otros gobiernos de la región a hacer lo mismo. Pero además de lo simbólico, más allá de eso, el reconocimiento de Estados Unidos y de otros estados podría restringir el acceso de Maduro y de su círculo a los activos financieros venezolanos en el extranjero. Venezolanos, en el extranjero, me refiero a los del Estado, no a los de ellos, a los activos del Estado. Vamos con nuestra Kay Guerrero para que nos explique un poquito más acerca de esto. Está ya en Atlanta, en el Centro Mundial de Noticias. Y te saludo, Kay, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Fernando, buenas noches. Así es, la posibilidad de restringir el manejo de fondos a Nicolás Maduro y a todo su entorno de gobierno es una medida que ya fue discutida y aprobada este martes por la Asamblea Nacional de Venezuela, que como sabemos es un órgano de mayoría opositora reconocido por más de 50 países como el único poder constitucional en Venezuela. Este acuerdo es considerado un acuerdo de protección de los activos del Estado venezolano y el mismo incluye una solicitud a 46 países para que instruyan a sus entidades financieras sobre la prohibición expresa de cualquier manejo de activos líquidos por parte de la cúpula de gobierno. Solicitar a los países de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Bulgaria, Rusia, China, Turquía, Emiratos Árabes y la Unión Europea que instruyan a los organismos regulatorios de las entidades financieras la prohibición expresa de cualquier manejo de activos líquidos del Estado venezolano en las cuentas acreditadas en ese país con el fin de garantizar la protección de los activos del Estado venezolano por no contar el Estado venezolano con representación legal ante los entes regulatorios. Fernando, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, el diputado Freddy Superlano, dijo que el decreto es congruente con las leyes constitucionales tras la decisión del Parlamento de declarar a Nicolás Maduro como un usurpador de la presidencia y dice que la medida sirve como protección de los bienes del Estado y para frenar, dice, la malversación y corrupción masiva protagonizada por el gobierno venezolano. Nicolás Maduro, en una movida bastante particular, ha reconocido que su gobierno ha estado manchado por corrupción e incluso durante su último discurso de memoria y cuenta dijo que durante el nuevo periodo presidencial se va a enfocar en enmendar los errores de la revolución para frenar esas mafias corruptas. Sin embargo, varios expertos económicos dicen a CNN que Maduro todavía no ha tomado ninguna acción efectiva para estabilizar la economía de Venezuela y que por el contrario acaba de anunciar un aumento al sueldo mínimo de 300% que podría disparar aún más la ya poderosa hiperinflación, y crear una mezcla explosiva. Maduro no ha reaccionado al decreto de la Asamblea Nacional para congelar los activos, pero sí aseguró este martes que ya ha activado un despliegue militar a nivel nacional para frenar cualquier movimiento desestabilizador, asegurando que las Fuerzas Armadas mantienen su fusil en mano. Y las armas que tenemos en las manos, vamos a tenerlas bien mantenidas, bien engrasadas, para que si alguien osa tocar el sagrado suelo de la patria, se arrepienta por 1000 años o más.
Por último, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo este martes que los militares venezolanos están dispuestos a morir para defender a Maduro. Fernando. Pues ahí está el punto clave de todo esto que hay la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no? Es uno de los temas recurrentes en cuanto al apoyo de una parte o de la otra y bueno, la ley de amnistía finalmente busca eso, poder motivar a aquellos que disienten del gobierno de Maduro. Kay Guerrero, gracias, Kay, que tengas muy buena noche. Gracias, Fernando, buenas noches. Buenas noches, era Kay Guerrero, la encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Esta noche tengo dos invitados, la primera de ellas se la presento ahora mismo. Le doy la bienvenida, por supuesto, con mucho gusto a María Corina Machado, exdiputada y coordinadora de Vente Venezuela. María Corina, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por abrirnos un espacio. Gracias a ti, Fernando, como siempre. María Corina, de entrada quiero preguntarte, Juan Guaidó, ya hablaste con él, ya te reuniste, ¿Juan Guaidó hoy es o no es el presidente encargado, el presidente legítimo? ¿Es o no? Claro que es el presidente legítimo, así lo establece la Constitución venezolana, y nosotros lo que esperamos es que la comunidad internacional, los países, en primer lugar del hemisferio, lo reconozcan como tal. Importante lo que me acabas de decir porque vemos repetidamente el reconocimiento a la Asamblea Nacional. Lo escuchábamos hoy del mismo vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Tres fuentes nos han confirmado a nosotros que se baraja la posibilidad de reconocer a Guaidó como el presidente legítimo, pero no hay ningún estado que hoy por hoy, fuera de la Organización de Estados Americanos, no hay ningún estado que lo haya reconocido como tal, que se refiera a Juan Guaidó como el presidente encargado o el presidente legítimo. ¿Por qué crees que sea esto? Este tema de la juramentación y toma de posesión, ¿crees que es lo que está frenando a la comunidad internacional para dar el paso de reconocerlo como el presidente legítimo? ¿O a qué atribuyen que no se dé este paso por parte de los estados? Bueno, en primer lugar, Fernando, esto es un proceso inédito, nunca antes había ocurrido en nuestro hemisferio. Y la verdad es que tenemos que entender la magnitud de las fuerzas que se están desatando en Venezuela a favor de una transición a la democracia, tanto las fuerzas internas como externas. Estamos enfrentando un régimen que es un Estado criminal, no es solo una dictadura convencional, y hemos logrado que finalmente la comunidad internacional decide actuar de manera decisiva. Y es muy importante porque debemos entender que este régimen se ha soportado sobre fuerzas de enorme poder, criminales del mundo, que han estado soportando progresivamente la instalación de todo un sistema de mafias contra las cuales los venezolanos hemos luchado durante 20 años con un sacrificio enorme, gigantesco, y finalmente han confluido fuerzas internas y externas para llegar a este punto. Creo que desde el 4 de enero, cuando se produjo la declaración del Grupo de Lima, para mí es un hito en este proceso. Se comenzó a acelerar una serie de acciones para dejar muy claro que esto es un proceso irreversible, que esta oportunidad tenemos que aprovecharla, que la Constitución en Venezuela es clarísima, taxativa, que ante el vacío de poder ocupa la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional, que es Juan Guaidó, y que además hoy en día tiene el apoyo no solamente de la población venezolana, sino, yo debo decírtelo, de la Fuerza Armada Nacional. La inmensa mayoría de nuestros ciudadanos militares están en contra de esta tiranía que ha entregado nuestra soberanía nacional y están a favor de la restitución del orden democrático y de la institucionalidad en nuestro país. Partiendo de tu explicación, María Corina, de forma muy coloquial, te diría, bueno, entonces este arroz ya se coció. Si la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya apoya, dices tú, a Guaidó, si hay reconocimiento de la comunidad internacional a la Asamblea Nacional como el único órgano legítimo, si dentro de Venezuela ya ustedes ven y mencionan y sustentan a Juan Guaidó como el presidente legítimo, entonces, ¿qué falta? ¿Qué sigue, María Corina? Bueno, estamos enfrentando, como te digo, un Estado criminal que tiene
fuerzas paramilitares, presencia de guerrilla en más del 60% de nuestro territorio, agentes cubanos armados, infiltrados en los 4 componentes de nuestras Fuerzas Armadas, que están aplicando un seguimiento, espionaje implacable, donde recordemos que tenemos cientos de presos políticos, varios cientos de ellos militares que están siendo torturados, amenazados, ellos y sus familias, y desde luego es un proceso que ha sido complejo, terriblemente doloroso para la sociedad venezolana, pero que finalmente las fuerzas están confluyendo en la dirección que es. Entonces, ¿qué es lo que falta? Yo pienso que la Asamblea Nacional tiene que formalmente reconocer a Juan Guaidó, que asuma como lo que es el presidente legítimo de Venezuela, como establece la Constitución, y en consecuencia se producirá, no tengo la menor duda, el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de la República por parte de los países del hemisferio, del Grupo de Lima, de los Estados Unidos y subsecuentemente de otros países. Y Nicolás Maduro entenderá que por su propio bien lo que conlleva ello es una negociación que establece los términos y garantías para su salida. Es un momento terriblemente peligroso, hay que decirlo. Esto no está resuelto, como tú dices. Son criminales que están soportados por mafias muy complejas, muy peligrosas, que dependen de Venezuela, no solamente para su subsistencia, sino para el crecimiento al cual ellos pretenden darle este proyecto en otras regiones del hemisferio. De allí que esto se haya convertido, me refiero a la crisis venezolana, en la absoluta prioridad geopolítica en todo el hemisferio occidental. Me respondiste la segunda y la primera también, me lo acabas de decir muy claramente, ¿no? ¿Qué sigue? Que reconozca el mismo Parlamento, la misma Asamblea Nacional a Juan Guaidó como el presidente legítimo, el presidente encargado, el presidente, para que la comunidad internacional reaccione. Era lo que yo te decía, ¿por qué será, no? Que los estados todavía no le dicen, lo reconozco como presidente legítimo. Ahora, independientemente de esto, María Corina, si se da el escenario, vamos a suponer que en la Asamblea Nacional aún no se haga este reconocimiento, esta toma de posesión de Juan Guaidó como presidente legítimo o encargado. Si Estados Unidos finalmente se concreta esto que hoy nos han informado 3 fuentes diferentes, el de reconocer a Juan Guaidó por parte del gobierno de Trump como el presidente legítimo de Venezuela, ¿tú crees que sea suficiente para que el resto de la comunidad internacional, el resto de los estados latinoamericanos se pronuncien haciendo lo mismo, reconociéndolo como el presidente legítimo, aun y cuando no se dé este último formalismo dentro de la Asamblea? Bueno, en primer lugar, los que dieron el primer paso el 4 de enero fueron los países integrantes del Grupo de Lima. Y ahí hay que reconocer la posición activa, el liderazgo que ha tenido el presidente Duque, el presidente Bolsonaro, el presidente de Perú, varios gobiernos del hemisferio, el presidente Piñera, el presidente Macri, que han estado sumamente, por supuesto, el presidente de Paraguay, que han tenido posiciones inequívocamente firmes con lo que representa un régimen que no reconocen. Insisto, ese 4 de enero fue un punto de quiebre, Fernando, que ha detonado todas estas acciones. Obviamente, Estados Unidos, todo lo que implica en términos de la subsistencia económica del régimen de Maduro, tiene una importancia fundamental, porque en el momento que Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como el presidente legítimo, hay una serie de consecuencias en elementos de orden financiero que van a poner a Nicolás Maduro ya definitivamente frente a la pared. Y no tiene otra opción por su propio bien, como le hemos dicho. Nosotros queremos que Nicolás Maduro salga vivo para que enfrente la justicia, pero tiene que asumir que este es un proceso irreversible. Más del 90% de los venezolanos están hoy desesperadamente exigiendo su salida y finalmente estas fuerzas coincidieron. Y quiero insistir en algo, Fernando. Esto es un proceso estrictamente apegado a la Constitución, de manera que esperamos los venezolanos que todos los gobiernos, no solo del hemisferio, sino los gobiernos democráticos del mundo, acompañen este proceso sin demora. Yo en estos días, todos los días el tema de Venezuela está presente en mi vida por 1000 razones, ¿no? Además, no sé por qué,
la gente que me rodea en mis actividades diarias, además de mi esposa, casi todos son venezolanos, me los encuentro en la calle, en todos lados. Y yo hablaba con ellos, siempre sale el tema político. Y entonces hablamos de las diferentes figuras de oposición. Y yo les decía, y te lo quiero decir a ti, ¿no? Que la única que mantuvo esta línea de pensamiento, que fue concreta, que no fue contradictoria, que se mantuvo en cuanto a los procesos y los pasos y lo que se tenía que hacer, incluso la que pedía el 233, era María Corina Machado. Me parece que así eres percibida por muchos venezolanos, como alguien que se ha mantenido en la línea, que no ha sido contradictoria, que la han calificado incluso de radical, pero hoy el 233 que María Corina Machado pedía, ahí está, ¿no? Finalmente, el tiempo te da la razón en este sentido. Sin embargo, hay algo que hoy genera controversia y también inquietud dentro de los venezolanos, y no sé cómo pasa o si pasa dentro de la oposición. Y es el tema del documento, el escrito de Enrique Capriles. Quiero hablar contigo acerca de eso cuando regresemos, sobre la fuerza física, de no tener la fuerza física, la Asamblea, para poder salir adelante de este momento histórico. María Corina Machado está conmigo, hablo con ella acerca de esto, porque finalmente, bueno, es la oposición la que busca este liderazgo y esta unión, pero aquí hay una voz que para muchos, no lo digo yo así, para muchos es disidente en el momento que se vive, ¿no?, en Venezuela. Hablamos, a ver qué opina María Corina después de la pausa. Venezuela, la pregunta, ¿el legítimo contra el usurpador? Por lo pronto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya está considerando reconocer al líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente legítimo del país. Ya ven. Continuamos con María Corina Machado, que nos acompaña precisamente desde Venezuela, desde Caracas. María Corina, aquí en un momento importantísimo, en donde de nueva cuenta se busca la unificación, la cordura, la sintonía de la oposición en Venezuela. Lo estamos viendo dentro de la Asamblea Nacional, en un movimiento coordinado. De pronto, en este escrito que ha traído muchas reacciones de Enrique Capriles, exgobernador del Estado Miranda, voy a citar la parte del texto. Es un documento largo que escribe Enrique, pero la parte del texto que a muchos les causó ruido, ¿no?, y que ha sido motivo de polémica. Algunos grupos hoy actúan como si soñaran con el fracaso de la Asamblea Nacional, pidiéndole que asuma el gobierno sin tener el poder físico para hacerlo. El verdadero rol del Parlamento es generar soluciones materializables para el cambio político en el país. ¿Qué opinas acerca de esta opinión, valga la redundancia, de Enrique Capriles? Fernando, yo te voy a hablar desde el profundo conocimiento que yo tengo de los venezolanos, de los que conozco en todos los rincones de mi país, y el contacto que tengo con millones de venezolanos que han tenido que irse, pero que están tan cerca de Venezuela y de esta lucha. Si algo yo tengo es confianza en la fuerza moral, en el sacrificio y la entrega que durante 20 años enfrentando este estado criminal hemos dado los venezolanos. Y hoy ha llegado la hora donde, por encima de cualquier cálculo, de cualquier interés, de cualquier riesgo, incluso de la vida misma, es el momento de salvar a Venezuela. Yo sí confío en la fuerza institucional que hay en el Parlamento, la fuerza institucional que hay en la Fuerza Armada Nacional, la fuerza moral y la fuerza física que hay en los venezolanos en un momento donde tenemos conciencia de lo que está en juego, y desde luego en las fuerzas internacionales que se están desplegando en el ámbito diplomático, económico, judicial, policial. Así, juntas sí funcionan. Y esta es la hora del coraje, la hora de llamar a cada diputado, a cada militar, a cada trabajador petrolero, a cada estudiante, a cada ama de casa, que tenemos que, como un solo ciudadano unido, apoyar en este momento a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, y que todo este proceso, que no es sencillo, yo repito lo que te dije antes, esto no está listo. Obviamente estamos enfrentando un régimen criminal que se defiende a la fuerza y sabemos lo que son capaces de hacer. Pero hoy, como nunca, tenemos claro cuál es el camino y hay que recorrerlo. Y te digo, en este momento, como nunca antes, están dadas las condiciones para provocar una ruptura histórica.
No se trata de sacar solamente a Maduro o un partido o incluso un régimen. Es todo un sistema de mafias que vamos a desmontar y vamos a reconstruir una Venezuela con instituciones sólidas, con Estado de Derecho, donde haya la posibilidad de atraer enormes inversiones, atender una catástrofe humanitaria que merita una reacción, una solución inmediata y desde luego abrirnos al mundo, a las nuevas ideas, al talento para reconstruir este país. Te lo digo, óiganme bien, en Venezuela hay talento, conocimiento, experiencia, ganas para llevar adelante un proceso de transición profundamente complejo, delicado, que va a requerir un enorme apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional, pero vamos a convertir nuestro país en esa gran esperanza, en un gran milagro de reconstrucción y de reencuentro de todos los venezolanos cuyas familias han sido desgarradas intencionalmente durante estos años. María Corina Machado con el 233, y ya para cerrar así rapidito, con el 233 digo porque María Corina lo pedía antes de que se dieran estas cosas. ¿Cómo te fue con Juan Guaidó cuando hablaste con él? ¿Cómo lo sentiste? ¿Y cuál fue el punto más sensible que tocar? Fue muy bien. Es un momento en el cual los ciudadanos nos vemos a los ojos, nos reconocemos, entendemos la magnitud de la responsabilidad histórica que tenemos, millones de venezolanos incluso que no han nacido, su vida va a depender de que hagamos las cosas bien en estas horas. Yo confío en que Juan Guaidó va a cumplir esta responsabilidad histórica y lo que le dije, te lo repito, no estás solo. Cualquier amenaza que enfrentes me tendrás a tu lado y tendrás a millones de venezolanos respaldando esta ruta que es la correcta. Esta es la hora del coraje, la hora de la verdad. Hemos luchado durante muchos años para que este momento llegue. Y óyeme, Fernando, lo vamos a lograr y nos vamos a reencontrar y tú vas a venir aquí a Venezuela a reportarle al mundo entero lo que es esa alegría desbordante de una Venezuela que se ha liberado y que habrá aprendido profundísimas lecciones para que nunca, jamás vuelva a instalarse una tiranía en suelo venezolano. Muchas ganas que tengo de ir a Venezuela, muchísimas ganas. Por el momento no puedo entrar, pero muchas ganas que tengo, muchísimas ganas que tengo de ir a Venezuela. María Corina, mil gracias. Buenas noches, sé que estás con agenda apretada, pero te agradezco que hayas abierto este espacio para nosotros. Gracias, aquí como siempre. Gracias, María Corina Machado. Desde Caracas voy a regresar para seguir hablando de este tema. El tema de Donald Trump es muy importante, ¿no? El reconocer, imagínese usted que Donald Trump reconozca a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. ¿Qué pasaría, no? Pero también las sanciones que pudieran aplicar ya van enfocadas concretamente al tema petrolero, aunque eso implicaría un incremento en el combustible en los Estados Unidos, pero bueno, se está barajando, ¿no? Vamos a hablar con alguien que sabe mucho acerca de eso al regresar. Le pido que continuemos utilizando la etiqueta, por favor, ConcluTrump Guaidó. Esa es la etiqueta de todo este programa, ConcluTrump Guaidó. Mi cuenta en Twitter a sus órdenes para que incluyan esa etiqueta con sus comentarios. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Voy a dar la bienvenida ahora a Pedro Mario Burelli, es empresario, consultor y un tema muy importante, o un cargo muy importante, exdirector de Petróleos de Venezuela. Pedro Mario, de nueva cuenta, mil gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, tú estás perfectamente enterado de todo lo que está ocurriendo, no solo en Venezuela, sino en los Estados Unidos, en torno al tema de Venezuela. Esto que escuchábamos hoy de la posibilidad de que se reconozca a Guaidó por parte del gobierno de Trump como el presidente legítimo o el presidente electo, también va acompañado de posibles nuevas sanciones, pero que ya impactarían directamente el tema del petróleo, mi estimado Pedro Mario. Aunque esto representaría un incremento de unos 50 centavos, por ejemplo, en el combustible estadounidense. ¿Crees que se llegue a estos alcances por parte del gobierno de Trump con respecto a Venezuela? Fernando, primero que nada, antes de comenzar y responderte tu pregunta, te quiero decir a ti, a tus productores y a los televidentes que camino al programa tuve la oportunidad de hablar con el presidente Juan Guaidó
que iba a ser tu invitado esta noche, y como te imaginarás por lo cansado que está y la cantidad de actividades en las que está, no pudo venir. Y le comenté lo honrado que estaba yo de llenar el espacio de él. Como venezolano, como amigo de él, estoy absolutamente confiado de que estamos en las mejores manos posibles. Así que te quería decir eso, una disculpa en público en nombre de él y un reconocimiento por parte mía a él. También te quiero agradecer que me hayas invitado a un programa con María Corina Machado, que estoy seguro en el futuro será la primera presidenta mujer de Venezuela. Lo que ella ha hecho, la lucha de María Corina, desde el 2002, cuando comenzó Consúmate, que fue una organización que demostró la capacidad de organización, la tecnología, lo moderno, lo mejor de Venezuela. Y por supuesto generó recelo en los partidos tradicionales, generó recelo en el gobierno. Luego María Corina recorrió el mundo entero explicándole desde hace años qué era lo que venía para acá. Y la gente la oía y le creía. Por supuesto, el gobierno lo que hizo fue quitarle su curul, que había ganado con el número más grande de votantes. Había llegado a la Asamblea Nacional como independiente. La sacaron de ahí. La oposición le encantó que la sacaran, había todo tipo de envidias y ella siguió luchando. Pero como no podía salir, le tocó luchar recorriendo toda Venezuela, haciendo un trabajo que yo no he visto muchos políticos hacer, besando a los niños, consolando a las madres, ayudando a los trabajadores, siendo la voz de ella. Toda una madre. Y no puedo decir que la conozco y he visto el sufrimiento, he visto que ella vive con sus hijos afuera para poderle dar seguridad. Esa distancia de tener a sus hijos fuera, que en el caso mío, gracias a Dios, con muchísima más tranquilidad también los tengo lejos y los extraño mucho. Pero María Corina estar luchando en Venezuela, sin sus hijos con ella, simplemente por el miedo que tiene de que le pase algo, eso es algo que tenemos que reconocer. Dicho eso, no te preocupes por las sanciones. No hay necesidad de las sanciones. Esta película está a punto de terminar. Yo estoy totalmente en contra de las sanciones petroleras. La mayor sanción petrolera, siempre he dicho en este mismo programa, ha sido Nicolás Maduro, que convirtió a nuestra primera empresa en un centro de parte medular del negocio del narcotráfico, en que está envuelto él, su mujer, la vicepresidenta y todo el alto gobierno. Esto te lo puedo dar con certeza. Han utilizado los activos de PDVSA, los barcos de PDVSA, las filiales de PDVSA, inclusive las filiales de Estados Unidos de PDVSA, tanto Citgo como Baribén, la han utilizado para todo este gran armado de manufacturar, transportar, vender y lavar dinero del narcotráfico. Caímos realmente lo más bajo que puede caer en un país, en la mano de una banda de criminales. Oye, qué interesante lo que me dices. No hacen falta las sanciones. Entonces, déjame preguntarte, ¿esto qué hace la Asamblea Nacional el día de hoy? Aprobar o solicitar, aprobar la solicitud a 46 países para la protección de activos del Estado venezolano ante lo que califican o ya oficializan como usurpación del poder. ¿Te parece práctico y crees que los 46 países a los que se les pida van a seguirle la corriente a la Asamblea Nacional? ¿Lo ves factible? Yo creo, Fernando, que estamos ante una realidad. Se está cumpliendo algo que yo hubiese creído que era utópico. Absolutamente. En el 16 de diciembre del 2002, estando Gaviria, el secretario general de la OEA, y estando nosotros en medio de la crisis petrolera, salió una resolución que es la resolución 833 de la OEA, que hablaba de que había que buscar una solución para Venezuela que fuera constitucional, democrática, electoral y pacífica. Yo no lo creía, me parecía imposible que frente a estos criminales se pudiera lograr esto. Y como acto de milagro, estamos viendo hoy en día una solución que es constitucional, es profundamente democrática, nos va a llevar sin lugar a duda a lo electoral cuando sea el momento y cuando se haya hecho toda la estructura que se requiere para que las elecciones no se hagan en 30 días, sino que se hagan como manda la Constitución, que sean transparentes, justas, que puedan participar todos los que quieren y que gane el que saque más votos. Y finalmente está siendo pacífica. Eso era algo que yo mismo no creía, que ante estos criminales que nos amenazan con las armas de la revolución, que las pulen, que nos hablan con los tanques que traen de Rusia que no son chatarras, que se compran todo tipo de aviones y para simplemente cobrar comisiones. Nunca me imaginé que con los colectivos, con los planes, íbamos a estar nosotros ahorita ante una transición impresionantemente
pacífica. Si esto no es un milagro, no sé qué crees tú que es un milagro. Déjame, Pedro Mario, marcar una pausa porque quisiera escuchar tu punto en torno a algo que tú y yo hemos platicado, lo hemos platicado en varias ocasiones, ¿no? Un tema de división y unificación, que en el pasado tristemente lo hemos visto, una división hacia el interior de la oposición. Y hoy se busca una unificación en un momento histórico, pero viene esta voz que algunos califican como disidente, otros le dan su punto en un artículo de opinión, y estoy hablándote de Enrique Capriles. Sabes perfectamente, me imagino, estás enterado del texto y sobre todo del fragmento que ha generado una gran polémica. Quiero escuchar tu punto en torno a esto. ¿Cómo debemos de tomarlo? ¿Cómo se debe de tomar? ¿Ha sido malinterpretado Enrique Capriles o ha sido un error el haber opinado de esta forma desde la perspectiva de Pedro Mario Burelli al regresar después de la pausa con esto que es un programa dedicado completamente y concretamente a Venezuela? Ya regreso. Estamos de vuelta con Pedro Mario Burelli. Pedro Mario, te decía yo este tema de Enrique Capriles. En resumidas cuentas, ¿no? Para no alargarme, él dice que la Asamblea Nacional no tiene el poder físico para asumir el gobierno y que deberían de generar soluciones materializables para el cambio político del país. ¿Qué opinas acerca de este artículo de opinión, Enrique? Mira, en este mundo de Twitter ya yo opiné ayer sobre ese artículo, esto está públicamente, no me gustaría perder más tiempo. Quiero solamente decir dos cosas. Primero, para mí es muy difícil criticar a Capriles, y cuando lo he tenido que criticar porque su padre fue un gran amigo de mi padre, ayudó a mi padre en sus campañas políticas en el año 68 y 73, y su hermano es gran amigo mío y me ha costado, pero yo hubiera preferido un final distinto para Enrique, hubiera preferido un Enrique que entendiera el momento, un Enrique que no se perdiera en este camino. Y yo a veces pienso que si no es que el demonio existe y se le mete a la gente buena porque le teme, porque tienen susto, y de repente he visto un Enrique que no es el Enrique que yo reconozco, esa cachucha, esa mirada, no parece ser el hombre que entusiasmó a los venezolanos y que ganó una elección que se la robaron en el 2013. Yo rezo por Enrique Capriles, y igual cuando rezo por Venezuela lo incluyo a él totalmente. Bueno, creo que la respuesta fue más que explícita. Bueno, a ver, ya tengo poco tiempo. ¿Qué sigue, Pedro Mario? ¿Qué es lo que debe seguir? Tú me dices, esta película ya se va a terminar. ¿Qué es lo que sigue? Porque para muchos hay un largo camino todavía por recorrer. Es decir, no sé, no lo ven tan claro como tú o no son tan optimistas como tú. ¿Qué sigue? ¿Qué debería seguir, Pedro Mario? Fernando, tú que me conoces y muchos que me conocen y los que me siguen saben que yo no soy la persona más optimista del mundo porque tiendo a ser excesivamente realista. Creo que conozco mi país y conozco sobre todo la obra del diablo que se nos metió. El cardenal Castillo Lara decía: Pedro, nosotros, Dios nos dio una tierra de gracia y la maladministramos, y como castigo de eso nos apareció el demonio. Eso es lo que estamos viviendo, pero no te desesperes. Siempre el bien triunfa sobre el mal. Tarda, por lo cual hay que ser pacientes. Pero hoy me atrevo a decir que estamos muy cerca. Y cuando rezo y me recuerdo a mis padres, a mi padre y a mi madre, que está viva, gracias a Dios, y a mis abuelos y a otros, me di cuenta que ellos también lucharon duro por una Venezuela en momentos difíciles. Yo creo que el mundo se va a sorprender. Y a veces le imagino, le digo a mis amigos hoy, estaba hablando con la gente y dice, con esta diáspora, con esta Venezuela dispersa por todo el mundo, donde hay 51 ciudades que tienen masa crítica de venezolanos, ¿cómo será la celebración en el momento en que nos demos cuenta que Maduro cayó? ¿Cómo será la celebración en Bogotá? ¿Cómo será la celebración en Santiago, donde tenemos de los más capaces profesionales? Y por cierto, ¿cómo será en Brasil, donde el presidente Bolsonaro, que fue elegido simple y llanamente por una línea con principios duros, y lo criticaban los medios y la izquierda, y resulta que tiene 75% de aprobación en las encuestas? Algo debe conocer, y él fue la última pieza que encajó el juego de las Américas. Esta no es una solución que inventó Donald Trump, esto es una solución de las Américas. Y sí, Fernando, no me voy a adelantar a un tuit del presidente Trump, porque no quiero que se ponga bravo conmigo, pero vas a ver muy rápido el reconocimiento
de Juan Guaidó como presidente por los presidentes de América Latina y los presidentes de las Américas, y América del Norte. Y quiero mencionar rápidamente uno que comparte las dos primeras letras del nombre con Trump. El presidente Trudeau de Canadá, le vamos a tener que reconocer, porque callado y con una canciller tremendamente fuerte, fue una pieza clave en la lucha y una pieza clave en la declaración del Grupo de Lima. Muy interesante, Pedro Mario. Me tengo que ir, siempre es muy interesante. Y quiero decirle que esa pregunta, yo no se la he respondido, pero me mandó la pregunta Pedro Mario Borelli. Fernando, ¿dónde te gustaría estar en el momento en que saliera Maduro del poder? Todavía no le encuentro la respuesta a Pedro Mario. Ahí cuando la tenga te la mando porque no sé Fernando, Fernando, nos vemos en Caracas. Oye, me voy. Perdón, me voy porque si no me mata mi productor. Te la respondo cuando sepa. Muchas gracias, Pedro Mario Borelli. Saludos en Washington. Ya regreso en un momento, aquí leyendo sus tweets. Nos vemos mañana, muchas gracias. Pásenla.